el objetivo de este videoblog es hacer un making of de un blog, mostrar las entrañas, el interior de un blog. Que de esto, pues la verdad que no hay mucho por internet. Siempre vemos el blog, el trabajo exterior, los artículos, los vídeos, los podcasts, toda la información que aportan desde al mundo de internet, pero no se ven vídeos de cómo se ha hecho esto. Un blog, aunque muchos sitios dicen que es algo pasado de moda, no es cierto, no está pasado de moda. El mundo blog en realidad aporta muchísimo, sigue aportando mucho, siguen llegando nuevos blogueros y blogueras a este mundo y cada vez se está especializando más y cada vez aporta un contenido más importante. Entonces eso de que está de moda yo no estoy de acuerdo con ello, es algo con lo que no coincido, ¿no? Eh, Además de eso, mucha gente quiere llegar a este mundo blog, ¿vale? Y el mundo blog no requiere tener conocimientos de informática porque de los últimos años han nacido muchos frameworks, muchos interfaces, muchas plataformas, ¿vale? Que nos permiten crear un blog sin tener unos grandes conocimientos de informática. Existen creadores de sitios web automáticos como Wix, por poner un ejemplo. Existen páginas creadas específicamente para construir blog con facilidad, ¿vale? Como Blogger o como Blogspot, como hay muchos, ¿no? Hay muchos por ahí. Y también existen algunas plataformas que nacieron originalmente para soportar a blogs online, como WordPress, que han migrado incluso a crear su propio, ¿no? Su propio gestor de contenidos, que es el más potente a nivel mundial. WordPress es el gestor de contenidos más utilizado. Hay más. Hay Joomla, por ejemplo, también muy popular. Existen muchos gestores de contenidos, pero el más utilizado y en más de un 60% a nivel mundial es WordPress, ¿no? Entonces, pues esto nos facilita, ¿vale? El acceder, el crear un mundo blog, porque al final lo importante del mundo blog es el contenido que expresas, ¿no? En el texto, la calidad del contenido, ¿vale? Y esa información que se distribuye, ¿no? Eso es lo importante. No obstante, yo, por ejemplo, en mi caso personal, le doy mucha importancia a la estética y a la calidad técnica también del blog, ¿vale? Que le he dedicado mucho tiempo. Parcela Digital puede ser un buen ejemplo para mostrar el interior de un blog. Es es una bitácora de la que estoy pues, muy orgulloso porque ha llevado mucha labor. No ha sido un trabajo fácil en estos casi 6 años que tiene de vida, pero bueno, ha ganado cosas importantes como por ejemplo el premio 20 Blogs, que es el premio a las blogosferas más importante en idioma español que existe, con una gala de entrega de premios espectacular en el Auditorio Caixa Forum de Madrid, y también pues con el blog he ganado el premio Día de Internet 2020, que es el premio más importante hacia webs generalistas que existe en España, que también se entregó en una gala muy espectacular en el Espacio Telefónica de Madrid, ¿no? Entonces este blog pues me ha dado muchas alegrías eh, y a la vez pues he tenido muchos retos trabajando sobre esto. He alcanzado algunos, otros han sido más difíciles, otros más fáciles, otros nos han llegado, pero no es fácil. Lo primero que tenemos que tener en cuenta de un blog es que lo importante es el tráfico adquirido, es el ámbito de alcance que tengas. De mano, un blog que ya está en idioma español puede tener mucho alcance, porque hay muchos hispanohablantes en el mundo, pero tiene menos alcance que un blog en inglés, por ejemplo, ¿no? Porque inglés es el idioma estándar de Internet y un blog en inglés pues tendría mucho mayor alcance. Y aparte de eso, también la temática es fundamental. Hay blogs que hablan de temáticas muy genéricas, por lo tanto, atrae a cualquier tipo de persona y hay otros blogs que no. Entonces, para mí el tráfico siempre ha sido importante en un blog, lógicamente como a todo el mundo, que la gente lea, que llegue, pero hay que saber que también existe un techo, ¿vale? Y en el caso de Parcela Digital estamos hablando que se centra al 95% en la historia de la informática clásica y en idioma español. Eso ya te limita mucho el tráfico, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues no a no todo el mundo le interesa la historia de la informática clásica.
le interesa a quien le interesa. Y es un grupo no muy amplio. En cambio, si hablara de cine, si hablara de cocina, si hablara de literatura, pues habría un alcance mucho mayor. Por lo tanto, siempre cuando hablamos de un blog debemos de tener en cuenta en qué nicho lo hemos centrado para saber qué nos podemos encontrar con él, ¿no? Entonces, pues yo me he dado por satisfecho porque pues los dos premios más importantes en España y en español se han ganado con este blog, que tiene un nicho muy concreto y tiene un techo de tráfico que no es muy alto, ¿no? Entonces, pues lo primero que quiero mostrar es que yo, por ejemplo, desde el punto de vista del interior, en realidad no voy a mostrar ahora mismo el interior, sino el exterior, que me he centrado mucho pues en lo que es en tener una calidad gráfica, en que no se vea que es un blog de una plataforma más, porque este blog está construido entero de cero, no está basado en ningún CMS, ningún constructor, está construido la programación en PHP con jQuery, con HTML5, ¿no? Que es lo que quiero mostrar. Entonces aquí tenemos todo el blog, ¿no? Esto sería la pantalla principal de presentación, que lo divido en tres apartados importantes, que son los artículos en texto dividido en categorías, y después una zona especial de videoblog, donde publico solo eso, en vídeos, blog en vez de escrito en vídeos, y podcast, audios, ¿vale? Estos dos los añadí en el último año, llevan un año, y artículos en texto existen desde que lo inauguré hace casi 6 años, en marzo cumple 6 años, desde que se publicó el primer artículo en este blog, ¿no? Entonces esto es la cara exterior, ¿no? Pero después esto tiene una cara interior, ¿vale? Esto está construido, como ya he dicho, todo por mí desde cero. Aquí puedo mostrar un ejemplo de la programación, de lo que sería el blog, ¿vale? Aquí tenemos, pues por ejemplo, tenemos toda la parte, se puede ver aquí, pues de jQuery. Esto es un ejemplo, así se construye toda la parte de HTML5, también tengo PHP, el HTML5 integrado con el PHP. Bueno, pues esto es otra parte importante, ¿no? Es como está construido. Parto de la base de unos estilos y un diseño básico y con ello construyo toda la web, tanto en programación, acceso a base de datos y demás. ¿Por qué lo he hecho así? Pues porque los CMS están muy bien para la gente que no tiene conocimientos, pero yo soy profesional de la informática y a mí me aporta mucho más construirlo de cero, porque la web pesa muchísimo menos, es mucho más ágil y me permite hacer todo lo que quiera hacer con ella, ¿no? Los gestores de contenido son muy pesados, por ejemplo WordPress, ¿vale? Hacen que sea más lenta la web y hacen que las cosas se hagan, pero dentro de unos cánones, ¿no? Dentro de lo que se marca, y hasta cierto punto existiendo también incompatibilidades entre muchas cosas y problemas que se generan al mezclar unos plugins con otros o unos temas o demás, ¿no? Para eso hay un podcast que tengo aquí podemos mostrarlo aquí. Hay un podcast donde indico por qué dejé de utilizar WordPress. Recomiendo escucharlo para que se sepa por qué me he construido esta página, ¿no? Entonces parto de esta página y con esta página pues ha llevado un valor. Esto un trabajo y tiene un valor. Esto no se ha construido en un día. Esto son mucho tiempo de trabajo y después ya periódicamente o cada X tiempo, en momentos muy concretos y breves, cuando tengo tiempo libre, voy haciendo más mejoras, ¿no? Aquí está todo dividido, pues aquí me salen, pues esto por ejemplo aparecen unos cascos porque es un podcast, ¿vale? En cambio aparece un ojo porque es un artículo en texto, ¿vale? Y este aparece un play porque es un vídeo, ¿vale? Pues está todo así dividido y está todo bien, ¿no? Entonces en cualquier momento puedo entrar en cualquier artículo, como es este, y veo la estructura base del artículo. Todo esto lo he ido creando, todo mediante código, ¿no? Pero ahora, las tripas, ya hemos visto algo de las tripas, pero también quiero ver un poco cómo trabaja mi blog. Por ejemplo, hay cosas, aquí ya cada bloguero tiene sus normas o establece sus necesidades. Por ejemplo, para muchos blogueros es imprescindible tener la sección de comentarios, por poner un ejemplo, ¿no? Y yo considero que no es importante ni me aporta nada tener una sección de comentarios. Aquí no la hay. ¿Por qué? Porque se empieza a crear aquí, yo quiero tener una estética donde todo encaje un cuadrado con otro, donde quede todo alineado y demás, ¿vale? Y aquí aparecería un montón de texto de gente que después además hay que revisar todos los mensajes,
hay que aprobar los que sí son correctos y aquellos que puedan ser ofensivos además hay que quitarlos. Eso lleva un trabajo y además estropea un poco la estética que yo espero para la web. Y aquí crearía, pues, si escribe mucha gente te va creando aquí y esto parece que nunca acaba el artículo, ¿no? Para eso tenemos redes sociales. Yo tengo cuenta en el blog en todas estas redes sociales, ¿vale? Y la gente, si quiere escribir algo, puede escribir cuando publico un enlace de un artículo nuevo, un podcast o un videoblog, puede poner lo que quiera. Y entonces esta parte me queda limpia. Eso es una de las cosas que yo, por ejemplo, no incluyo. Otra, el tema de la suscripción. Mucha gente siempre dice que es importantísimo, pues eso, poner que la gente se pueda suscribir a tus artículos, ¿no? Y poner un pop-up, ¿no? Cuando llegan, oye, suscríbete, un lugar visible, para que la gente se anime. Yo en realidad tuve suscripción, de hecho todavía ya no se puede suscribir en la web, lo quité, pero los suscriptores que tengo los mantengo, ¿vale? Y sigo enviando algunos emails. Existen ya sistemas muy cómodos para lanzar esos emails, ¿no? De informar, ha llegado un artículo, tal, como MailChimp, bueno, existen muchos, ¿no? O te lo puedes construir tú mismo. Pero, por ejemplo, mi resultado fue que la teoría decía que eso te aporta muchos visitantes, pero primero es altamente intrusivo porque está sacando pop-up para conseguir suscriptores. Oye, suscríbete. Yo intento que no haya pop-ups. Intento que los anuncios se integren perfectamente, ¿no? Con todo este texto, ¿no? Y así consigo que sea más o menos legible, así como en el artículo, vamos a ver, por ejemplo, este otro, así como en el artículo, por ejemplo, lo mismo, pongo anuncios, pero integrado, o sea, que no molesten a la lectura, esto es lo que suelo hacer, ¿no? Esto para mí es el camino más limpio. Entonces, los suscriptores, pues la verdad que a mí, el prueba y error, porque el mundo blog es muy prueba y error, es decir, hay una serie de consejos que puedes encontrar en internet de lo que tienes que tener en tu blog para conseguir tráfico y visitas y que la gente lea, pero después está la realidad de lo que uno mismo comprueba. Y hay mucho prueba-error. Se prueba y se ve si vale o no vale. A mí la suscripción en realidad no me aportó mucho. Y entonces decidí quitarla, ¿no? Ya la gente te puede seguir en las redes sociales, en YouTube o en cualquier sitio y ya ve lo que estás publicando porque cada artículo nuevo, cada videoblog, cada podcast sale ahí, ¿no? Y después está la parte que no se ve. Yo tengo una parte de administración aquí en este icono que se entra con usuario y contraseña de administrador, solo es para mí. Y en este caso aquí podemos ver pues esto que lo construí también, que para mí es vital. Esto es muy importante comentar. Es vital, por ejemplo, utilizar herramientas tan potentes como Google Analytics, que te da una información y puedes hacer una construcción para obtener los datos, bueno, tiene unas ilimitadas posibilidades, ¿no? Pero yo aparte me creé mi propio panel porque la idea no es que construya, cada vez que quiera publicar un artículo, construya un blog, ¿no? O sea, construya una página con ese artículo, haga una nueva página dentro de mi web con esa, no, lo que yo pretendo es tener como mi propio CMS, pero sencillo, ¿no? Que yo tenga un entorno donde introduzca lo que quiero del artículo y lo pueda publicar del videoblog o de lo que sea, y lo pueda publicar. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, para eso creé la propia intranet, está construida entera por mí, y de mano, pues, busco los datos que yo obtengo, ¿no? Tengo creado un algoritmo estilo Google Analytics, pero, por supuesto, mucho más simple, y no tan potente como el de Analytics, pero lo he construido expresamente con lo que yo quiero. Y esto del tráfico es muy importante, que no nos podemos ni disparar al pie ni hacernos trampas a solitario. Si cogemos, por ejemplo, cualquier estadística oficial que vienen en los servidores, como el PLES, cPanel, como AWStat o así, pues esas no son unas estadísticas muy reales de visitantes, de páginas vistas, no suele ser mucho menos de lo que te muestran. Y Google Analytics pasa lo contrario, suele ser demasiado restrictivo. Yo creo que tienes más visitas de las que Google te muestra. Tiene su algoritmo y su forma de construirla, ¿no? Entonces yo me creé el mío propio para tener una realidad y lo he hecho fiel a la realidad. Entonces, por ejemplo, esta parte de aquí que se puede ver, pone visitas y tal. 743.873, esta es una realidad en la cual a mí me dice que desde que inicié el blog hace 5 años y algo, casi 6, han entrado 743.833 personas a visitar el blog. No son visitas, son usuarios, ¿vale? No son visitas, esto es muy importante. Visitas sería esto de aquí, 2.885.144 lecturas desde hace casi 6 años, pero cuidado, esto tampoco son visitas,
son lecturas de artículos. Es decir, por ejemplo, si alguien entra a mi página de Sobre mí, o si entra a la página principal, ¿vale? No cuenta aquí. Aquí cuenta lecturas de artículos. Estos son lecturas. Este porcentaje que aparece aquí, lo que me indica es que en los últimos 30 días, con respecto a los 30 anteriores, mi volumen de visitas ha bajado un 5%. ¿Por qué? Bueno, pues sinceramente, hace 30 días, no, los 30 días anteriores, tuve un crecimiento de un 7 o un 8. Entonces este mes ha vuelto un poco más o menos a la normalidad y tengo una bajada. Pero sí, también es muy de subir y bajar, ¿eh? No es de estabilidad, ¿no? Las lecturas, en cambio, pues este mes, estos últimos 30 días con los anteriores, pues han crecido un 2%. Después la tendencia de lecturas ya son lecturas mensuales respecto a lo que se lee cada mes. Esto es la tendencia de lo que había total hace 60 días y lo que hay total en los últimos 30. Esto es solo cogiendo las lecturas de cada mes. Este mes hay un 2% más de tendencia de lecturas que los 30 días anteriores. Por lo tanto, quiere decir que la gente está entrando más a leer. Y después las búsquedas. Las búsquedas, por ejemplo, han caído un 7%. Es decir, en los últimos 30 días, en el buscador que aparece aquí, este de aquí, en este buscador, que puedo buscar, la gente está buscando un 7% menos estos últimos 30 días que los anteriores. Y las búsquedas solo aparecen 319 porque esto es un valor nuevo. Esto solo lo estoy contando desde hace 2 meses. Es decir, desde hace 2 meses se han ejecutado 319 lecturas. Después están otros gráficos muy interesantes, como las visitas de los últimos 30 días. Aquí me dice qué artículos se han visitado más los últimos 30 días. ¿Vale? Aquí tengo unas flechas para ir para la izquierda o para la derecha. Entonces, por ejemplo, este es el que más se ha leído, que se ha leído 758 veces. Pero tiene 42.745 lecturas desde que fue publicado. ¿Vale? Y en los últimos 30 días 758. Y aquí pues se va viendo un poco, ¿no? Se va viendo las lecturas que tiene cada uno. ¿Vale? Me va diciendo, mira, por ejemplo, este tiene 413 el último mes y 413 lecturas en total. ¿Por qué? Pues porque se publicó hace menos de 30 días. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, este es un dato muy interesante. Aquí lo que busqué es controlar cuántas lecturas son de artículos de texto, cuántas son de videoblog, cuántas son de podcast y cuántas son entradas a la página principal. ¿Vale? Entonces aquí veo que artículos son 1.759.622, videoblog son 22.340, podcast 14.457 y entradas a la página principal 17.880. Vale, son unos números muy dispares porque el videoblog y el podcast solo tienen un año. En cambio, artículos tienen casi 6 años. Por lo tanto, artículos les lleva mucha ventaja. En los últimos 6 años, pues es todo este millón de valores ahí, ¿no? Pero videoblog y podcast irán creciendo porque ahora llevan un año ya funcionando. Y la página principal lo mismo. La página principal solo cuento las visitas que se producen en ella desde hace 2 meses. Era un valor que antes no tenía. Por lo tanto, hay pocas. Hay pocas, pero en 2 meses han entrado 17.880 personas a la página principal. Sin contar si le entra después un artículo, no, eso es otra cosa, ¿no? Después aquí tengo una comparativa donde me dice que las visitas generales de estos últimos 30 días con respecto a los 30 anteriores, pues han descendido un poco, que esto va acorde a esto, pero para verlo con este otro gráfico. Y sobre las últimas publicaciones, pues las últimas publicaciones de estos 30 días están generando más lecturas que las últimas publicaciones de los 30 días anteriores. Entonces esto es un dato para mí importante también. Y después de los creados, los artículos que son creados en los últimos 30 días, pues no han tenido muchas lecturas. En cambio, los creados en los 30 días anteriores han tenido bastantes más lecturas, ¿vale? Categorías más visitadas, que me dice qué categorías son más leídas en las últimas 24 horas, en la última semana y en el último mes, ¿vale? Después aquí, en tiempo real, me va diciendo los artículos, o sea, me va diciendo los últimos artículos leídos. Entran aquí, me dice el total de lecturas que tiene, qué categoría es, cuántas lleva esta semana y cuántas veces ha alcanzado el top 1. Cada semana grabo un ranking de los artículos más leídos. Entonces esto quiere decir que este fue 3 semanas el artículo más leído en mi blog Parcela Digital. Y la fecha de publicación. Aquí también pone los me gustas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, aquí le han dado 10 me gusta, ¿no? Esto es un poco un resumen de lo que yo construyo, ¿no? Y aquí tengo páginas para seguir mirando todas las últimas visitas, ¿vale? Eso por un lado. Pero después está el tema de las publicaciones, que yo puedo ver mi lista de publicaciones, aquí veo todos los artículos, los puedo editar, los puedo desactivar y que dejen de visualizarse en la web a nivel público y se dejan de mostrar.
Aquí se edita, aquí se visualiza el artículo. Aquí lo envío a los suscriptores que tengo, que ya no voy aumentando, y aquí me dice las vistas de este mes, la tendencia, que es, o sea, perdón, las vistas en total, la tendencia de la semana, que como se publicó esta semana coincide, y los me gusta recibidos y la fecha de publicación. Pero por ejemplo aquí vemos que lo han leído 45 personas esta semana, ¿vale? Pero en total lleva 603 y se publicó el 22 de enero y tiene 2 me gustas, ¿vale? Y aquí se ve la miniatura de la página principal. Y esto me permite en cualquier momento, me permite coger cualquier artículo, editarlo y hacer cambios, ¿vale? Aquí puedo hacer todos los cambios que quiera. Imágenes, galería, vídeos asociados, todo, ¿vale? Después, en nueva publicación es cuando creo una nueva publicación. Si le digo que ese artículo me pide todo lo que necesita para el SEO, imágenes, vídeos, galería y el texto de la publicación, que se hace con un HTML muy sencillo, lo tengo hecho, tengo una plantilla, hago todo el artículo, la pego aquí, pongo la descripción SEO, que es para temas SEO, el título, el enlace que va a tener la web arriba y ya automáticamente queda publicado, ¿vale? El artículo. Si elijo un videoblog, pues me pide los campos concretos que necesita el videoblog. Si digo podcast, pues me pide los campos concretos que necesita el podcast, ¿no? Y aquí en cualquier momento pues puedo volver a Parcela Digital y desde aquí puedo entrar. Esto es un poco las tripas de mi blog. Y como ya he comentado antes, esto al final se hace todo pues programando, así como se ve, construyendo todo, ¿vale? Combinando 3 lenguajes de programación diferentes, un lenguaje de etiquetas como es el HTML5, se combina con un PHP, un lenguaje que ya tiene ya muchos años y para mí sigue siendo muy potente, y se combina también con asuntos JavaScript que se ejecutan en cliente, no en servidor. El PHP se ejecuta en servidor, como son jQuery, por ejemplo, que para mí es uno de mis favoritos, uno de los que más utilizo, ¿no? Esto es el interior de una web. Toda esta estadística para mí es muy importante. Repito, con Google Analytics, que todos los que tenemos una web, yo creo que casi nadie prescinde de Google Analytics. Se pueden hacer muchísimas cosas, pero yo aquí me centro en lo que a mí me interesa en este momento, ¿no? Y esto sería un poco la web, que después pues hay que destacar también otras cosas importantes que para mí son fundamentales. Por ejemplo, aquí las redes sociales, pues hay que tener cuentas en las redes sociales más importantes, y cada vez que publicas un artículo aquí, pues darlo a conocer en las redes sociales. Parcela Digital tiene Facebook, tienen Twitter, tienen YouTube, tienen LinkedIn, tienen Instagram, tienen Pinterest y tienen Tumblr. Y se publican todos, o sea, yo tengo actividad en todos. Después es muy importante también tener un feed para los descargadores de noticias, un XML donde los que utilizan los agregadores de noticias o aplicaciones para que recopile automáticamente y les salga en su software las noticias porque te quieren leer todo lo que te llega, ¿no? Pues aquí tienen un formato XML donde les sale un resumen, el enlace, la imagen, la captura y el título. Entonces, automáticamente esas aplicaciones que tienes instaladas, lectores de feed RSS, que esto es el RSS, ¿no? Les actualiza cada vez que yo pongo una publicación nueva, les sale en su aplicación y pueden llegar a mi artículo, ¿no? Esto es muy importante, el feed, esto también lo uso mucho. Y también, pues, Google Noticias es vital, ¿no? Porque que en Google Noticias que publiques todo Google Noticias, que publiques todos tus artículos que salgan aquí publicados, pues es importante, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner, o vamos a hacerlo así mejor, podemos poner, por ejemplo, Parcela Digital, ¿no? Le doy aquí, me voy a más noticias. Y aquí podéis ver que salen muchos artículos míos, también salen otros que hablan de Parcela Digital, ¿no? Pero ¿por qué? Porque todos mis artículos se publican en Google Noticias, ¿no? Esto es fundamental. Y esto es un poco la construcción de la web. Aquí, si volvemos a entrar, mi forma de trabajar, ya una vez construido todo el soporte, todo este sistema, una vez construida la parte visible, pública, que es esta que estáis viendo ahora, y ahora esta otra que acaba de cargar es la parte interna, el backend, ¿no? En mi zona de administración, pues mi trabajo se basa en crear un vídeo, como crear un podcast de audio, ¿vale? O crear un texto, ¿vale? Y venir aquí a publicaciones
dar a nueva publicación, meterlo o editar en la lista que vimos antes. En eso se basa. Pero para llegar ahí primero he tenido que construir todo esto. Esto mismo es lo que hace la gente con un blog en WordPress. Pero la diferencia que está en WordPress, WordPress tiene su frontend, tiene su backend, ¿no? Tiene su zona de administración, tiene su zona pública, pero el WordPress es mucho más lento, es mucho más pesado, es mucho más difícil cambiar cosas y tienes que adaptar a su editor, que es el Gutenberg, bueno, el que es, te tienes que adaptar a todo lo que hay y a ese peso, ¿no? Por poner un ejemplo, este blog que lo he construido de cero, este blog pues pesa un 10% de lo que pesaría o menos, incluso un 5% de lo que pesaría o el tamaño que tendría en WordPress. Para que nos hagamos una idea, mi blog actual ocupa en torno a unos 100 megas y esto en WordPress cuando lo dejé con mucho menor contenido, cuando lo quité de WordPress, porque originalmente lo puse en WordPress, ¿vale? Ocupaba pues más de 1 GB, ocupaba como 1,3 GB. Estamos hablando de menos de un 10% y es todo mucho más rápido, ¿vale? Entonces, esto es un blog internamente, ¿no? Después, a partir de aquí, para evolucionar, pues elegir un nicho, el nicho que elijas, cuanta más llegada tenga la gente, cuanto más popular sea, cuanto más accesible, más tráfico vas a tener. Yo sé las limitaciones del mío y los números que tengo de estadísticas no me desagradan para nada porque sé hasta dónde puedo llegar y tengo un muy buen nivel de vistas, pero si lo dedicara a otra cosa, como por ejemplo el cine, posiblemente podría tener mucho más, pero siempre publicando artículos propios, contenido propio y de calidad. Eso es un poco un resumen y esto es pues un poco las tripas de mi blog Parcela Digital, que bueno, que con ellas no he hecho más que comentar una serie de consejos que puede ser que le sirva a alguien o no. Vuelvo a repetir y reitero, cada bloguero tiene su técnica y tiene las cosas en las que cree y en las que no, ¿vale? Yo hay cosas que otros blogueros practican día sí día también en las que no creo y yo no las practico. Y al revés, yo hay cosas con las que creo al 100% y practico y otros no lo hacen, ¿vale? Pero así, en este videoblog habéis podido ver cómo es el contenido de mi web, cómo funciona mi blog internamente y cómo puede ser así, a grosso modo, un blog desde el punto de vista de las tripas. Es el making of de Parcela Digital.